Del Señor en esta noche, yo te invito a que abras tu Biblia en Santiago capítulo 1. Hoy terminamos con la serie que tiene como título Aprovechando mis pruebas. El quinto mensaje de esta serie, Aprovechando mis pruebas. Y hoy el título de este mensaje es ¿Quién tiene la culpa de nuestra tentación? ¿Quién tiene la culpa de nuestra tentación? Santiago capítulo 1, versículo 13 al versículo 18. Santiago 1:13 dice así: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, amados hermanos míos, no erréis, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. El versículo 14, fíjense la frase donde dice que cada uno es, ¿qué? Tentado. ¿Saben que la tentación es una experiencia común a todos los seres humanos? Todos somos tentados, hombres y mujeres, grandes y chicos. No hay edad, no hay género para la tentación. Todos batallamos con la tentación, desde el más santo hasta el más pecador, desde el creyente hasta el no creyente. Todos libramos la batalla en contra de la tentación. Ahora bien, en la mayoría de los casos, mejor dicho, lo que dice Santiago en este pasaje que estamos leyendo, es que la manera en que uno responde a la tentación revela, comprueba si nuestra fe en Dios, en Cristo, es una fe verdadera y por lo tanto salva, o es una fe falsa y por lo tanto todavía estamos perdidos, porque una fe falsa no salva. O sea, lo que Santiago está diciendo en este pasaje, que la manera en que nosotros reaccionamos, respondemos ante la tentación, es reveladora de la calidad del estado de nuestra fe. Habla de la calidad de nuestra fe, de si es genuina y real o si es falsa y estéril. También lo que uno ve en la palabra y comprobamos también por la experiencia, ¿no? Que la tendencia humana nuestra, cuando cedemos a la tentación, pecamos, la tendencia muy humana de todos nosotros es esquivar la responsabilidad de nuestro pecado. O sea, el yo no fui es algo que nos sale a nosotros de manera muy natural. Llegamos a casa, está toda la pared escrita con un fibrón rojo y está el crío con el fibrón en la mano y dice, ¿quién fue? Yo no fui, te dice.
Yo no fui. Y está con el fibrón en la mano. Porque la primera reacción nuestra al ceder, cuando cedemos a la tentación y pecamos, es esquivar la responsabilidad por el pecado. Nosotros pensando que esquivando la responsabilidad del pecado vamos a librarnos de las consecuencias, cuando en realidad lo que hacemos es empeorar las cosas, porque no soluciona nada esquivar la responsabilidad del pecado, de nuestro pecado, porque eso no evita las consecuencias. Yo no fui, es algo que nos sale de manera natural. Desde chico lo practicamos y desde grandes todavía tenemos esa reacción de no querer hacernos cargo de la culpa. La culpa es algo bastante complicado para nosotros. La culpa es algo que muchas veces rehuimos, escapamos, es algo con lo que no nos gusta convivir, ni siquiera tocar, ni sentir, ni percibir. ¿Cuántas discusiones y cuántas peleas a veces hay por esta cuestión de aclarar que uno no tiene la culpa o demostrar que el otro tiene la culpa y de que yo no tengo la culpa? Porque es algo que a nosotros nos cuesta lidiar con la cuestión de la culpa. No sabemos muchas veces cómo hacerlo, pero esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a aprender cómo lidiar con eso y vamos a aprender a tener un enfoque según Dios de cómo la culpa tiene que ser resuelta en nuestras vidas. Y no solamente eso, cómo podemos cortar el pecado para no llegar a la tentación y al pecado. ¿Cuánto me están entendiendo? La idea no es solamente resolver el problema de la culpa. Lo ideal no es solo saber cómo manejar la culpa. Dios nos instruye en su palabra en cómo cortar de raíz el pecado para no llegar a la culpa. Vimos en estas semanas pasadas que las pruebas vienen y vienen para probar nuestra fe y producen beneficios en nuestras vidas. Nos hacen crecer espiritualmente. Pero esas pruebas que vienen se pueden convertir en tentaciones. Por eso la palabra prueba y la palabra tentación en el Nuevo Testamento, en el original muchas veces se usa la misma palabra. A veces está traducida como prueba, a veces está traducida como tentación. Por ejemplo, lo vemos en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Fíjense que se está refiriendo a lo mismo con dos palabras diferentes. En realidad está hablando de lo mismo. Pero si está hablando de lo mismo, ¿por qué usa dos palabras diferentes? Bueno, porque toda prueba puede convertirse en una tentación. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre la prueba y la tentación? La manera en que nosotros respondemos ante la prueba. Si nosotros respondemos ante la prueba confiando en Dios, perseverando en el Señor, avanzando, aferrados a Cristo, entonces esa prueba se convierte en nosotros en un medio para nuestro crecimiento y fortaleza espiritual. Pero si nosotros ante la prueba cedemos a la tentación y en vez de obedecer a Dios y lo que nos manda su palabra, obedecemos la voz que nos dice, hacela más corta, hacela más fácil, y cedemos a la tentación y pecamos, entonces la prueba se convirtió para nosotros en algo que nos llevó al pecado. O sea, toda prueba tiene el potencial de convertirse en una tentación de acuerdo a la respuesta nuestra ante la situación. Eso nos lleva a nosotros a entender de que ante cada situación nosotros tomamos decisiones. ¿Quién toma la decisión? Nosotros. A todos nos pasan cosas en la vida. Todos enfrentamos situaciones y circunstancias en la vida. Pero nosotros estamos allí tomando decisiones. Y de acuerdo a nuestra decisión, la prueba será un beneficio y una bendición, o se convertirá en una tentación y nos llevará al pecado. Ahora, si caigo en el pecado, ¿de quién es la culpa? ¿De quién?
¿De quién es la culpa? ¿Es la culpa de Dios que manda o permite las pruebas? ¿Es la culpa de Satanás que me tentó? ¿Es culpa de las circunstancias y las presiones de la vida que no puedo manejar? ¿Es culpa de Dios porque me hizo así con un carácter débil como el que tengo? ¿Quién tiene la culpa? ¿Satanás, el diablo, los demonios tienen la culpa? Y este tema de la culpa, hermanos, es más viejo que el pecado, es casi tan viejo como el pecado. Acompáñenme a Génesis capítulo 3, por favor, versículo 11. Génesis 3, 11. Vamos a leer ahí un texto en el principio de todas las cosas. ¿Cómo comenzó esto? Génesis capítulo 3, versículo 11. Dice Génesis capítulo 3, versículo 11. Y Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Miren el verso 9, un poquito más atrás. Adán y Eva cayeron en el pecado. Dios va al jardín para confrontar a Adán por lo que había hecho. Dice el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Porque el hombre se había escondido. El hombre nunca había tenido una actitud como esa, de esconderse de Dios. Jamás se había escondido de Dios. Jamás tenía temor de enfrentar a Dios cara a cara. Ahora él tiene miedo de Dios y se esconde de Dios. Y Dios lo confronta con su pecado, con lo que había hecho. Y él, en vez de decir: sí, pequé, perdóname, ¿qué es lo que hace Adán? Dice: la mujer que me diste. En otras palabras, ¿a quién le estaba echando la culpa Adán de su pecado? ¿A quién? A Dios. Porque ¿quién hizo a Eva? Dios. Entonces Dios confronta a Eva y le dice a la mujer: ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y la mujer responde, verso 13, la serpiente me engañó y yo comí. En otras palabras, yo también soy víctima como mi marido, porque la serpiente, ¿quién hizo la serpiente? ¿Quién hizo la serpiente? Dios. Entonces, en última instancia, los dos le echaron la culpa ¿a quién? A Dios. Nosotros desde ese entonces practicamos el no es mi culpa. En Isaías, por ejemplo, capítulo 63, verso 17, hay un texto donde Israel le dice a Dios: oh Señor, ¿por qué nos has hecho errar de tus caminos? ¿Por qué nos has hecho desobedecerte? ¿Por qué has endurecido nuestro corazón a tu temor, a tu reverencia? Y hermanos, es terrible culpar a Dios. Es malo culpar a Dios. Y lo hacemos porque somos buenos en el arte de esquivar la responsabilidad por nuestra conducta. Todos somos tentados a hacerlo y todos en la tentación podemos llegar a pecar y casi siempre le vamos a echar la culpa a Dios por nuestro pecado. Ahora, no es que nosotros vamos a decir: lo lamento Dios, vos tenés la culpa, pero cuando nosotros no asumimos la culpa, ¿a quién estamos culpando? Estamos poniendo la culpa fuera de nosotros. Cuando nosotros no asumimos la culpa, le echamos la culpa a las circunstancias, le echamos la culpa a las presiones, le echamos la culpa a los problemas económicos, a los problemas, crisis familiares, le echamos la culpa a nuestro entorno en el que vivimos, le echamos la culpa al patrón, le echamos la culpa a nuestra debilidad. Pero Santiago 1:13, volviendo a Santiago es una exhortación, vuelvan conmigo ahí por favor, Santiago es una exhortación donde se nos prohíbe echarle la culpa a Dios por
nuestra conducta. Dice Santiago, ni se te ocurra echarle la culpa al Señor. Santiago está diciendo que un creyente jamás haría eso. Un creyente jamás sería capaz de culpar a Dios. Jamás. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente es alguien que es de espíritu manso. ¿Por qué somos de espíritu manso? Porque tenemos un corazón quebrantado, sabiéndonos que fuimos y somos pecadores y que fuimos perdonados. El creyente vive con un corazón manso delante de Dios, humilde delante de Dios, un corazón quebrantado delante de Dios. Jamás se nos ocurriría culpar a Dios por algo que nosotros hemos hecho. Por eso una buena paráfrasis del verso 13 podría decir así: cuando alguno está siendo tentado, mientras estás batallando y en el proceso de la tentación, que nadie se justifique a sí mismo, que nadie esquive su responsabilidad echándole la culpa a Dios, ni lo digas. Ahora, ¿por qué Santiago está haciendo esta exhortación? Y es obvio, porque había creyentes en la iglesia que lo hacían. Había creyentes que no se hacían cargo ni responsable de su conducta. Y siempre había alguien más fuera de ellos, culpables de sus pecados, de sus errores. Los creyentes, lamentablemente en ese tiempo, practicaban también el esquivar sus responsabilidades. Dice Proverbio 19:3, escuche este proverbio: la necedad del hombre pervierte su camino y su corazón se enoja contra Dios. O sea, nosotros, dice Proverbios, nosotros metemos la pata y después nos enojamos ¿con quién? Nos enojamos con el Señor. Así somos. Eso hacemos. Expertos en poner nuestra culpa fuera de nosotros. El pobre le echa la culpa a su pobreza, entonces porque es pobre tiene derecho a robar. El borracho maneja un auto, choca y mata a alguien y le echa la culpa a sus problemas familiares y a sus crisis familiares o económicas, por eso toma, por eso maneja borracho y por eso mata. Nunca se hace responsable. Hacemos las cosas, le echamos la culpa a las presiones de la vida, siempre nos justificamos. Ahora, ¿por qué Dios no es el responsable? Recién leíamos Jeremías, ¿no? Antes de orar. Jeremías dice, todo esto que está pasando, toda esta tragedia, la mandó Dios. Ahora, ¿por qué Dios no es el culpable? ¿Por qué Dios no es el culpable de nuestras tentaciones, no es el culpable de nuestros pecados? ¿Por qué Dios no es responsable? Simplemente porque las tentaciones llevan al pecado. Y Dios no es responsable de nuestro pecado. Y hay 5 maneras de comprobar esto. Y es lo que vamos a ver, versículo 13. Mire el versículo 13 conmigo. Porque cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué Dios no es el responsable? Porque Dios no tiene experiencia con la maldad. No puede ser tentado por el mal. Dios tampoco, por lo tanto, tienta a nadie. Dios no tiene capacidad de hacer lo malo. Dios no es vulnerable a la maldad. La maldad no puede penetrar en la persona santa de Dios. A Dios le causa repulsión la maldad. La maldad está infinitamente alejada de su persona santa. Dios en su santidad está totalmente apartado de todo lo que es la maldad. Ya el Antiguo Testamento decía, en Levítico 19:2 dice, el Señor es santo. 20:26 dice, el Señor es santo. Isaías 6 dice acerca del Señor, santo, santo, santo.
Primera de Pedro 1:16 dice, el Señor es santo. ¿Qué significa esto? Que la santidad no puede ser penetrada por la maldad. Por eso nuestra maldad nos aparta de Dios. ¿Por qué el pecado nos aparta de Dios? Porque la santidad de Dios repele el pecado. Satanás, quien es conocido en la Biblia como el tentador, tentó a Dios, el atrevido. Tentó a Dios cuando quiso provocar a Dios para que deje de ser bueno con Job. ¿Se acuerdan? Que vino delante de Dios y acusó a Job de que él era esto o lo otro, tentando a que Dios lo maltratara o lo castigara o lo juzgara o lo condenara, porque Job no era lo que supuestamente decía ser. Apocalipsis 12 dice que Satanás acusa a los escogidos de Dios. El diablo se complace en acusarnos, sugiriéndole a Dios que nos castigue porque nosotros pecamos, porque hacemos lo malo. Gracias a Dios no lo logra ni lo logrará. Dios no puede ser tentado por el mal. En Romanos 8 dice, ¿quién acusará y quién condenará a los escogidos de Dios? Todo el tiempo intentando Satanás que Dios deje de perdonarnos, que Dios deje de amarnos, pero Satanás no puede lograr su propósito porque Dios es impenetrable al mal, es impenetrable ante cualquier ataque del mal. El profeta Habacuc dijo estas palabras, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal y no puedes ver la iniquidad. Dios es demasiado puro incluso para llegar a mirar y ver la maldad. Por eso es imposible que Dios sea responsable de nuestras tentaciones, porque Dios no puede ser tentado por la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. La segunda explicación de que por qué Dios no puede ser tentado es que el hombre, el ser humano, es atraído por su propia naturaleza. Miren el versículo 14. Dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación no viene de Dios. La tentación viene de nosotros mismos. Somos atraídos. La imagen de esta palabra atraído, imagínense un animal que va derecho a una trampa porque huele algo que le gusta. Esa es la palabra atraído. Dice que somos atraídos como un animal que va a una trampa, que ignora que esa trampa le va a causar la muerte. Hay algo dentro del animal que lo impulsa a ir hacia la misma trampa sin ser consciente que lo que le espera es la muerte. La otra palabra que usa es seducido. ¿Sabe qué significa seducido? Seducido es la palabra que se usa para describir a un pez cuando va atrás del anzuelo. ¿Por qué el pez va detrás del anzuelo? Simplemente porque hay algo atractivo para el pez en el anzuelo. Ahora, al morder el anzuelo, no sabe que va a quedar atrapado y que va a morir. Y esto es lo que está diciendo Santiago acá en este pasaje, que el problema de la tentación es este. Gente, nosotros somos engañados por nuestra propia concupiscencia. Somos engañados por nuestros propios deseos, por nuestros propios anhelos, por nuestras propias pasiones. ¿Por qué un pez muerde el anzuelo? Porque se siente atraído por él. Se siente atraído. Así es con la tentación. La tentación te promete satisfacción, te promete diversión, te promete placer, te promete bienestar, te promete felicidad y nos lleva engañados a una experiencia que la única cosa que provoca es la muerte.
Nuestros deseos propios, personales que tenemos, son los que nos llevan derecho al anzuelo. Y dice el pasaje que leímos recién, que cada uno es tentado. ¿Se dan cuenta que no todos somos tentados en lo mismo? Que para lo que a algunos es placentero, para otros es horrible. Por eso reaccionamos muchas veces como reaccionamos ante las cosas que a nosotros nos causan repulsión. Todo el país está conmovido, indignado por la muerte terrible de esta chica Micaela. Y indignados y enojados con el culpable, con el asesino, con el violador. Entonces nosotros, o la mayoría de personas, que no violamos y no matamos, porque eso no nos causa placer, no nos causa satisfacción, reaccionamos con repulsión, con ira y con enojo contra ese pecado. Pero no tenemos la misma reacción hacia nuestros propios pecados. Nosotros tenemos como una especie de ranking de pecados, donde hay pecados que son más terribles que otros. ¿Saben cuáles son los pecados más terribles? Los que nosotros no hacemos. O sea, para nosotros, los pecados más terribles son los que nosotros no cometemos. Entonces, como nosotros no somos asesinos, abominamos al asesino. Como nosotros no violamos, tenemos indignación y bronca contra el violador. Pero ¿qué piensa Dios de nuestros pecados? ¿Cuál es el pecado más grande que una persona pueda cometer? ¿Cuál es? Bueno, el pecado más grande que una persona pueda cometer es violar el mandamiento más grande, ¿no? Si uno viola el mandamiento más grande, ese es el pecado más grande. ¿Y cuál es el mandamiento más grande que hay? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu vecino como a ti mismo, de la misma manera. Y el que viola ese pecado está cometiendo el pecado más grande delante de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos indignados contra aquellos que no aman a Dios de esa manera? Y ninguno está indignado porque nosotros tampoco amamos a Dios de esa manera. Nosotros tampoco amamos a Dios con todas las capacidades de nuestro ser. Como dijo R.C. Sproul, ni siquiera hemos sido capaces durante 5 segundos de nuestra vida cumplir ese mandamiento. Nadie ha sido capaz, jamás. El único que cumplió ese mandamiento fue Jesucristo. El único. Y Él lo cumplió, gracias a Dios lo cumplió por nosotros, en nuestro lugar. Porque nosotros no lo podemos cumplir. Ahora, ese es el mandamiento más grande y ese es el pecado más grande que Dios abomina, que Dios desprecia, que Dios rechaza y que desata su ira más grande y su enojo más grande. Porque es el mandamiento más grande. Pero nosotros reaccionamos contra el pecado, contra aquellos pecados que nosotros no cometemos. Entonces nosotros nos juzgamos a nosotros mismos con nuestra propia vara de medir.
y no nos juzgamos a nosotros mismos de acuerdo a la palabra de Dios. Obvio, yo también estoy indignado, yo también estoy enojado. Y es normal que estemos así. Pero hermanos, no nos equivoquemos. El hombre que hizo eso no es más culpable que nosotros. El hombre que hizo eso no es más culpable que el Boy Scout que ayuda y va a visitar el hogar de ancianos los domingos. Nosotros somos los que ponemos categorías de pecado para esquivar nuestra ¿qué? ¿Nuestra qué? Nuestra culpa. ¿Saben por qué condenamos a otros? Porque eso alivia nuestra propia culpa. Estamos diciendo todavía como Adán, yo no fui. Por eso cada uno tiene sus propias inclinaciones. Cada uno tiene su propia inclinación hacia el anzuelo. El anzuelo que te atrae a vos no es el mismo que atrae al otro, ni el que atrae al otro el mismo que te atrae a vos. Y lo que apasiona a uno le da asco al otro, pero ahí lo que dice el pasaje de Santiago es que hay un anzuelo para cada uno. Hay una tentación para cada uno, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia inclinación pecaminosa. Por eso el problema cuando pecamos, el problema no es Dios, ni siquiera es el diablo, no son nuestras circunstancias, no es el mundo, no es la gente mala. Hermanos, Jesucristo vivió rodeado de todo eso y no pecó, no se dio a la tentación, no le entró bala como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque no había nada en él que lo atrajera hacia el anzuelo del pecado. Hoy en día es muy común escuchar a creyentes decir, el diablo me hizo hacer esto, o me agarró un espíritu de fornicación. O sea, forniqué y la culpa la tiene ¿quién? El espíritu de fornicación. El espíritu de mentira, el espíritu de robo, el espíritu de esto y el espíritu de otro, no son más que triquiñuelas evangélicas para quitarnos de nosotros la culpa, la responsabilidad por nuestros propios pecados. El problema no es el tentador que nos tienta de afuera, el problema es el traidor que tenemos adentro. Nosotros dormimos con nuestro peor enemigo. Vaya conmigo a Romanos 7:15, por favor. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en su propia experiencia. Romanos 7:15 al 18. Romanos 7:15 al 18. Miren lo que dice Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si no hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora, no habita el bien. En mi carne, en mi cuerpo, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El problema es el deseo. Es el anhelo por encontrar satisfacción en algo que incluso puede ser bueno. Ejemplo, es bueno dormir, ¿sí o no? Pero nosotros a veces convertimos eso en pereza. Es bueno comer, pero nosotros pervertimos eso y lo convertimos en glotonería. Es bueno el sexo, pero nosotros pervertimos eso y lo convertimos en fornicación o en adulterio. Es bueno vestirse,
pero a veces lo convertimos, lo pervertimos en una actitud consumista de la moda. No es malo que nuestras necesidades sean suplidas, pero qué fácil que es torcer, pervertir nuestras necesidades y convertirla en pasiones que terminan consumiendo nuestro tiempo y terminan consumiendo también nuestro dinero. El ser humano no necesita a Satanás, ni el mundo, ni nada para caer en el pecado, para pecar, para ceder a la tentación. Lo único que necesitamos para ceder a la tentación es nuestra propia pasión carnal. Y eso vive en nosotros, eso está en nosotros, y eso es lo que nos atrae al anzuelo. Por eso Dios no es el responsable de nuestras tentaciones. Dios no es el responsable de nuestros pecados. Somos tentados y el problema está en nosotros. La tercera cosa que nos dice que Dios no es el responsable, versículo 15. Entonces, dice el verso 15 al 16 de Santiago, estoy en Santiago, volvemos a Santiago, capítulo 1, 15, 16, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. ¿Qué está diciendo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo? El pecado no es un acto, el pecado es un proceso. No es un acto, es un proceso. La mayoría piensa que el pecado es algo que hice. Decimos, caí en pecado. La Biblia no dice que es algo que hacemos. La Biblia dice que es el resultado de un proceso. Un proceso que empieza primero con el deseo. El pecado empieza primero ¿con qué? El deseo. Es cuando queremos sentir satisfacción. Queremos sentir algo nuevo, queremos tener la sensación de hacer eso. El pecado no empieza cuando uno peca, el pecado comienza cuando empezamos a sentir deseo. Después viene el engaño. ¿Cuál es el engaño? Tus emociones te dicen que no hay nada malo en hacer eso. Y nosotros decimos, ajá, está bien, es verdad. Tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a disfrutar, tengo derecho a pasarla bien, tengo derecho a tener esta experiencia. No hay nada malo en eso, decimos. Y es así cuando nuestras emociones se involucran y son engañadas y vamos hacia el anzuelo, creyendo que tenemos el derecho de que me va a gustar probar el anzuelo, morder la carnada, voy a lograr lo que quiero. En otras palabras, nos estamos autoengañando. Después el proceso sigue, porque una vez que nosotros nos engañamos, empezamos a planear el pecado. Dice el versículo 15, que concebimos. ¿Sabe qué significa concebir? Significa diseñar, significa planear. Y acá ya está jugando la voluntad. Una vez que uno empezó a desear, o después que ya tus emociones están convencidas y dicen sí, ¿por qué no? Empezamos a ver la oportunidad para darle el mordisco, para morder. Es lo que dice Santiago. Y cuando ya decidimos que vamos a morder el apetitoso anzuelo, el cuarto paso de este proceso es cometer el pecado. Damos a luz el pecado desobedeciendo a Dios. Por eso acá estaría bueno hacer una pregunta. ¿Dónde se debería atacar el pecado? El pecado no se puede atacar en la conducta. El pecado hay que atacarlo en el deseo. No es una cuestión de conducta. No es una cuestión de acciones. No es no hagas eso. El problema no está en que lo hace. El problema está en que lo desea. Y porque lo desea, se engaña a sí mismo creyendo de que tiene derecho a satisfacer ese deseo, planea en cómo satisfacer ese deseo y luego va y satisface ese deseo.
Si dejas que tus emociones te atraigan, si dejas que tus emociones, tus sentimientos te engañen, vas a morder el anzuelo. Vas a morder el anzuelo. Tu mente va a estar en problemas porque tu mente se va a convencer de que no está mal hacerlo, de que tenés derecho a hacerlo, de que está bueno hacerlo, que no hay nada de malo en hacerlo. Por eso la Biblia, cuando nos habla de nuestra lucha contra el pecado, no nos habla simplemente deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. La Biblia dice que tenemos que someter al Señor nuestro corazón y nuestra mente. ¿Por qué dice la Biblia? Amá al Señor con toda tu mente, porque es en la mente, en los deseos de nuestro interior, donde nace el pecado. Por eso se nos manda amar a Dios con toda nuestra mente, porque si no amamos a Dios con nuestra mente va a estar expuesta a cosas que nos alejan de Dios. Y déjeme decirle, nosotros podemos estar todo el tiempo tratando de evitar no hacer esto o no hacer lo otro, pero si nuestra mente, lo que vemos, lo que oímos, está expuesto a las cosas que nos alejan de Dios, tarde o temprano vamos a morder el anzuelo. Yo sé que alguien dice, yo nunca jamás haré eso, jamás lo voy a hacer. ¿Por qué piensan que alguien puede llegar a cometer una atrocidad como de repente vemos que se están cometiendo? Eso que se está cometiendo como una atrocidad, primero se deseó, después su mente le convenció de que estaba todo bien, luego lo planeó y luego lo llevó adelante. Y todo empezó con un deseo en lo más profundo del corazón. Por eso el pecado hay que atacarlo en el deseo, hay que someter al Señor nuestros deseos, hay que someter al Señor nuestros pensamientos, no hay que exponer nuestra mente, no hay que exponer nuestras emociones a las cosas que nos alejan de Dios, porque si no, tarde o temprano vamos a morder el anzuelo. Querramos reconocerlo o no, lo vamos a morder, nos guste o no, lo vamos a morder, porque el traidor está dentro nuestro, el problema está dentro nuestro, no está fuera de nosotros. Por eso es una buena pregunta, preguntarnos con qué estamos alimentando nuestra mente. Porque de acuerdo con aquello con lo que yo alimente mi mente, es lo que yo voy a terminar concibiendo, es lo que yo voy a terminar dando a luz. Estoy alimentando mi mente, hermano, todo en este mundo, todo lo que existe en este mundo apunta a alimentar tus deseos, todo lo que existe en este mundo apunta a despertar tus emociones, despertar tus deseos, y todos esos deseos que son despertados por la publicidad, por las películas, por la música, por las novelas, por la televisión, por la revista, todas esas cosas apuntan a tus deseos, a tus pasiones, a tus anhelos. Todo eso está alimentando tus emociones, todo eso está alimentando tus pensamientos con un solo fin y un solo propósito: pecar contra Dios. Todo en este sistema del mundo en el que vivimos está diseñado para alejar al ser humano de Dios, para que el hombre se rebele contra Dios, para que el hombre peque contra Dios. Por eso nosotros tenemos que ver con qué nos estamos alimentando. Estamos alimentando nuestro corazón y nuestra mente con las cosas de Dios, con la palabra de Dios, con lo que viene de parte de Dios, o estamos consumiendo la propaganda de este mundo. Bueno, lo que consumimos, y esto lo puede decir cualquier médico, lo que uno consume, uno es lo que come, ¿no? Alguien dijo por ahí, uno es lo que come. Lo mismo pasa a nivel intelectual y a nivel emocional, uno es aquello de lo que se alimenta. Si la palabra de Dios no echa raíces en nuestra mente, si la palabra de Dios no echa raíces en nuestro corazón, vamos a concebir el pecado, aunque seamos creyentes. Vamos a concebir el pecado. Vamos a dar a luz un hijo que se llama muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y vamos a dar a luz al peor de los asesinos. No hay peor asesino que el pecado, dice el versículo 15, y el pecado, siendo consumado, da a luz, tiene un hijo que se llama ¿qué?
muerte. Para el incrédulo, para el inconverso, es la muerte eterna, es la muerte en la condenación, es el juicio final, es el infierno separado de Dios para toda la eternidad. Y para el creyente también es la muerte. ¿Se acuerda 1 Corintios 11? Cuando dice, cuídate cuando vas a tomar la cena del Señor. ¿No dice? Examínate para tomar la cena del Señor dignamente, porque hay algunos que por tomar la cena del Señor livianamente, por vivir una vida cristiana liviana, por vivir una vida cristiana irresponsable, muchos están enfermos, otros están débiles y otros duermen. Y en 1 de Juan 5:16 dice que muchos creyentes están transitando, cometiendo el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? En este caso está hablando 1 de Juan 5 a los creyentes. No es el infierno. La muerte eterna es para los pecadores impíos, incrédulos, que no se convirtieron al Señor. Pero el pecado de muerte en el creyente es el creyente que concibe el pecado, da a luz el pecado en su vida y Dios ejecuta su juicio sobre el creyente que peca, llevándolo al cielo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque el pecado siempre da a luz ¿qué? La muerte. ¿La qué? La muerte. En el incrédulo es la muerte eterna. En el creyente es la muerte física. Pero el pecado siempre produce muerte. Por eso dice el verso 16, amados hermanos míos, no erréis. En otras palabras, no se engañen. No culpen a Dios, dice Santiago, cúlpense a ustedes mismos. Reconozcan que ustedes son sus peores enemigos, dice Santiago, que sus deseos están mal, que sus pensamientos no son buenos. Y es ahí, gente, es ahí donde se corta el pecado, en los deseos, en los pensamientos, no en las acciones. Cuando estamos llegando a la acción, ya llegamos tarde. Cuarto motivo, razón de que por qué Dios no es el responsable de nuestras tentaciones. Verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué la tentación no viene de parte de Dios? ¿Por qué la tentación no es porque Dios no es responsable de nuestras tentaciones? Porque de Dios lo único que viene es lo bueno y lo perfecto. Amén. ¿Qué es lo que viene de nuestra carne? Nuestra carne, hermanos, es una cloaca. Esa es la realidad. Dijo Pablo, ¿no? En mi carne no habita el bien. El pecado vive en mí. Nuestra carne es un pozo ciego, mientras que Dios es una fuente de todo lo bueno y todo lo perfecto. ¿Querés cosas buenas para tu alma? ¿Querés cosas buenas para tu vida? ¿Querés cosas perfectas para vos? Pedísela a Dios. Pedísela a Dios. Jesús dijo, pedid y recibirás. Buscad y encontrarás. Llamá y se te abrirá. Porque todo lo bueno para tu vida, todo lo bueno para tu alma no viene de abajo, no viene de este mundo, no viene de esta tierra, viene de arriba. Todos queremos cosas buenas. Todos queremos lo bueno, pero buscamos en el lugar equivocado. Vamos a beber de la fuente equivocada. En Jeremías capítulo 2, el Señor le reclamaba a su pueblo Israel, diciéndole, 2 males cometió mi pueblo. Me dejó a mí fuente de agua de vida y se cavaron pozos que están rajados, que no retienen agua. Nosotros queremos el amor perfecto, queremos la familia perfecta, hijos perfectos, matrimonios perfectos, noviazgos perfectos, queremos buena salud, buena vida, todos, y es normal, queremos lo bueno y lo perfecto en todo, pero lo buscamos en el lugar equivocado. Jesús dice, ¿qué
padre de ustedes, si tu hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Ninguno. Bueno, siendo malos, ustedes saben darle cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más tu padre te dará lo que le pidas? Y dice, no se tardará en pedirle. ¿Querés cosas buenas? Pedísela a Dios y Dios te la dará. ¿Querés cosas perfectas que satisfagan tu alma de verdad? Que llenen tu vida, que llenen tu alma, que traigan verdadera alegría, verdadero gozo, verdadera satisfacción a tu alma. Pedíselo al Señor, pedíselo a Él. Él es un Padre bueno, Él es un Padre que te ama y es un Padre que sabe complacer a los que le piden. Pidamos al Señor. Lo bueno viene de arriba, no viene de abajo, no viene de este mundo. Es necio ir detrás del pecado para satisfacer nuestras necesidades. Preguntale a Eva cómo le fue después de ir detrás de aquello que era lindo a los ojos. Preguntale a David lo que le pasó después que vio una linda chica por la terraza de su casa, la miró bañándose por la ventana y él la deseó con su corazón. Después planeó cometer el pecado y fue y después sí lo hizo. Qué amargo fue el resultado en la vida de Eva como en la vida de David, del pecado, del anzuelo que ellos mordieron. ¿Por qué? Por buscar abajo lo que solamente te puede hacer feliz, que viene de arriba. No busques abajo, busca de arriba. No busques en este mundo porque no vas a encontrar. Lo único que vas a encontrar que este mundo te puede ofrecer es muerte, es desilusión, es angustia, es tristeza, es frustración. Es necio tener expectativas de que este mundo puede darte algo bueno. No puede darte algo bueno porque este mundo está muerto y se está muriendo cada vez más. Tiene olor a cadáver. ¿Qué puede darnos este mundo a nosotros? Lo que nuestra alma desea y lo que nuestra alma necesita, no lo vamos a encontrar acá. Viene de parte del cielo y si lo queremos, lo tenemos que pedir al Señor. Pidamos y Él nos dará. Por eso, tengamos cuidado de nuestras propias vidas. Llena tu vida del Señor. Llena tu alma del Señor. Llena tus pensamientos y tu corazón del Señor. ¿Y por qué, pastor? Porque si no, el anzuelo te va a encandilar. Aunque vos digas hoy, no, yo eso no. Si no te llenás de Dios, si no te llenás del Señor, tarde o temprano vas a morder el anzuelo. No sos tan fuerte como crees que pensás. No sos tan valiente para vencer el pecado como pensás que sos. La única manera de poder vencer y derrotar el pecado y no morder el anzuelo es estar lleno de Dios en nuestra vida. Y nosotros, obviamente, tenemos que tomar una decisión. Nosotros somos los que elegimos, nosotros somos los que tomamos esa decisión. Y porque nosotros decidimos, ¿quién es el responsable del pecado? ¿Quién? Nosotros, nadie más que nosotros. ¿Por qué entonces Dios no es el responsable de nuestras tentaciones? Porque Dios es impenetrable al mal. Segundo, porque somos atraídos por nuestros propios deseos. Tercero, porque el pecado es un proceso, no es un acto. Cuarto, porque lo único bueno viene de Dios y no de este mundo. Y en quinto lugar, Dios nos dio una nueva naturaleza para que ya no vivamos en el pecado. Mira el versículo 18 y terminamos. Verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por qué Dios no es el responsable de nuestras tentaciones y pecados? Porque Dios fue el que nos dio una nueva naturaleza. Ahora escuchen, es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Es imposible. Es imposible vencer el pecado porque somos esclavos del pecado. Es imposible cambiar por nosotros mismos.
Ahora, también es verdad que Dios quiere que nosotros no pequemos. Eso también es verdad. Y es verdad que el Señor quiere y nos salvó para que seamos santos. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo ser libres del pecado? ¿Cómo ser salvos del pecado? Necesitamos un milagro. Lo que necesitamos es un milagro. Y eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, gente, es un milagro. Es un milagro del poder y de la gracia de Dios. Es Dios dándonos una vida nueva. Es Dios impartiendo en nosotros su propia naturaleza. Es la misma vida de Dios soplada, impartida a nosotros. Y cuando nacemos de nuevo, nacemos para ser santos y nacemos para hacer lo bueno y no lo malo. No necesitamos una nueva religión, necesitamos una transformación. No necesitamos mejorar la conducta, necesitamos un nuevo corazón. No necesitamos más disciplina en nuestra vida, necesitamos un nuevo espíritu, nuevos deseos, nuevos afectos. Algo tiene que suceder en tu vida y eso solamente lo hace Dios. No lo podemos generar nosotros. Ahora, ¿cómo ocurre ese milagro? ¿Cómo sucede ese milagro? Mirá el verso 18. Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad. Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué está diciendo el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo? Que cuando nosotros creemos lo que dice este libro, creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, que al tercer día resucitó de entre los muertos, que Dios ahora nos está llamando a arrepentirnos de nuestros pecados y a pedirle perdón y a poner nuestra fe en Jesucristo. Si creemos lo que la Biblia dice, lo que esta palabra dice, entonces ocurrirá el milagro que Dios nos ha prometido. Es cuando creemos la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad. Esta es la verdad. Y esta palabra tiene poder para hacer nacer de nuevo. ¿Cuándo? Cuando la creemos. Cuando la creemos con todo nuestro corazón, cuando creemos que si obedecemos esta palabra, cuando dice, si venís arrepentido y pedís perdón, Dios te perdonará. ¿Cuántos lo creen? Si creemos eso, el milagro ocurrirá. No es algo que yo tengo que hacer, no es algo que yo tengo que forzarme para cambiar, no es algo que yo tengo que portarme bien y cambiar mi conducta. No es por mis obras, es por medio de la fe en esta palabra, es por esta palabra que podemos nacer a una vida nueva con el Señor. Y Él que nos ha dado esa vida nueva, ¿cómo Él va a ser el responsable de nuestras macanas? Si Él nos dio una vida nueva para que hagamos lo bueno, si Él nos dio una vida buena, una vida nueva para vivir en santidad, para vivir en rectitud, para vivir como a Él le agrada, si Él nos dio esta vida nueva, Él también nos da el poder para poder caminar en esa vida nueva. Él da esa vida nueva, Él también sostiene esa vida nueva si nosotros nos animamos a creer en esta palabra. ¿Cree la Biblia? ¿Cree lo que dice esta palabra? ¿Crees que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados? ¿Crees que Él se levantó al tercer día? ¿Crees que está vivo? ¿Crees que si venís a Él y te arrepentís y pedís perdón, te va a perdonar como Él lo prometió? ¿Crees que si pones tu fe en Jesucristo, Él será tu Señor y Salvador? ¿Te dará vida eterna? ¿Lo crees? Si creemos, seremos salvos. Si creemos, tendremos vida nueva. En conclusión, ¿quién tiene la culpa de nuestros pecados? Nosotros. ¿Quién puede hacernos nuevas personas? Dios. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Cada ser humano, cada hombre, cada mujer
grandes y chicos, tienen que tomar una decisión, creer o no creer. Dios nos está llamando y llama a todo hombre y a toda mujer que vengan a Él por medio de Jesucristo. ¿Vendremos a Él? Si venimos a Él, Él no nos va a echar fuera. Nos recibirá y nos hará parte de su familia. Y este es el mensaje de fe que nosotros predicamos, y este es el mensaje que es la única esperanza para este mundo que está en el pecado. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Honramos y glorificamos tu nombre.